Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Wingstop presenta la tercera temporada de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Recuerda que las opiniones expresadas por nuestros invitados e invitadas en este espacio son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la postura de Iluminemos por el Autismo. Disfruta de este episodio de Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platiqué con Ian Moche, activista autista de 11 años que lucha por los derechos de las personas neurodivergentes y de las personas con discapacidad. Ian nos platica sobre su gran pasión por el activismo y la comunicación, de informar sobre el autismo y la empatía para construir una sociedad más amigable a través de conocer el corazón de las personas antes que su diagnóstico. También nos dio su opinión sobre la definición de la condición y la diferencia entre marco e identidad. Nos contó sobre su interés por el teatro, la pintura, la escritura, el dibujo, espacios que le ayudaron a mejorar su comunicación y donde se sintió por primera vez parte de un grupo. Y espero que en este gran privilegio que tuve de poder platicar con el que considero o es el activista autista más joven del mundo, espero que sea tan enriquecedor para ti como lo fue para mí. Ian, bienvenido a Iluminemos Podcast. Hola, un gusto. Oye, para empezar en una entrevista que le tengo mucha ilusión desde hace mucho tiempo, me gustaría empezar por preguntarte, ¿quién es Ian? ¿Cómo te defines actualmente? Bueno, primero me voy a presentar. Yo soy Ian, un niño de 11 años autista que habla autismo. Yo soy activista de esta condición y vamos por todo el mundo hablando de esta neurodivergencia. También soy creador de contenido, en mi Instagram es Ian Moche, para que todas las personas me puedan seguir y ahí comunicamos y hacemos contenido junto a mi familia. Me parece increíble porque siempre he creído que necesitamos ser muchas voces y sobre todo que los autistas tomen la voz, ¿no? Claro, ¿Nos podrías... las voces que puedan tener la propia capacidad de comunicar? Por eso yo comunico, para poder al tener más testimonios y otras historias que contar. Eso es algo súper importante. Totalmente de acuerdo. Oye, Ian, ¿y puedes contarnos cómo te enteraste de tu diagnóstico? Mi diagnóstico me enteré a los 6 años. Al principio no entendía bien, pero lo que sabía es que mi mamá repetía mucho la palabra autista, autista, autista. Y un día me preguntaron, ¿cómo te enteraste de esta misma pregunta? Y yo les contesté, porque mi mamá me repetía todo el tiempo que yo no podía, que Ian no puede ir al cumpleaños porque es autista. Ian no puede hacer tal cosa porque es autista. Ian tal cosa, y así todo el tiempo iba escuchando ese tipo de cosas o comentarios que no los hacía a propósito, pero técnicamente me estaba invisibilizando y no estaba realmente dándose cuenta que yo estaba ahí. A pesar de que yo en ese momento no hablaba, no verbalizaba, yo estaba ahí y escuchaba muy bien lo que decía. Por lo que ahí me enteré que era autista, y un día fuimos a un lugar y donde había muchos estímulos, y después salí de ahí y le dije, mamá, yo soy autista y por eso me molestan los ruidos y el olor, todo lo que había ahí. Y desde entonces he entendido, he aprendido más sobre mi condición, me he aceptado
he aprendido que en realidad no es que era el raro, sino que era distinto y que tenía una forma diferente de ver el mundo y de captar la información. Y bueno, un día resulta que justamente hicimos una nota en vivo en Instagram con Alejandra Cedes, que es mexicana, fue diagnosticada a los 50 años, y ella me hizo una nota y desde ahí es como comienzo del activismo, porque ahí empecé a comunicar y a hablar, y bueno, acá estamos. Y vamos a platicar un poco más acerca de todo esto y del activismo, pero antes me gustaría preguntarte una pregunta obligada, que a mí me parece maravilloso que un niño de 11 años nos venga a educar de una manera y de una perspectiva totalmente distinta. ¿Qué es el autismo? El autismo yo siempre lo explico de una forma muy simplificada, porque la idea es que se entienda fácilmente. Así que yo lo explico así. El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. ¿Esto qué quiere decir? Que captamos la información del exterior, percibimos los estímulos de una forma completamente distinta a la normal, entre comillas, porque en realidad nadie es normal. Ese sería el cerebro neurotípico que tiene un desarrollo normal, y el autista o los cerebros neurodivergentes tienen un desarrollo distinto. El autismo tiene desafíos en la comunicación, en la sociabilización y en la integración sensorial. Esto se conoce, nosotros decimos el ABS del autismo porque son las 3 partes. Muchos psicólogos ponían otra más, que era la B. ¿Por qué? Por las habilidades y los intereses. Pero en realidad los intereses son, como acabo de decir, una habilidad. Por lo que no es que en realidad ellos están obsesionados y eso es malo, no hay que sacárselo. Tenemos que alimentar eso para que pueda aprender más y hasta poder convertirse en un experto en un determinado tema y así poder de adulto, por ejemplo, conseguir un trabajo gracias a ese interés. Por eso es muy importante no ver tanto los desafíos de la persona, sino las habilidades. Y además, cada persona autista es distinta. O sea, cada uno es distinto, entonces cada uno va a necesitar distintas herramientas y va a tener distintos desafíos. Por ejemplo, pero los autistas no se miden por niveles o por grados. Se mide por grados la cantidad de apoyos que necesita la persona. Por ejemplo, el autismo nivel 1 son las personas que necesitan pocos apoyos y el autismo nivel 3 son las que necesitan más apoyos. Pero también hay que recordar que es fluctuante, porque por un momento puedo tener esta cantidad de desafíos, pero debido a algún cambio puedo llegar a tener más desafíos o menos desafíos, pero no significa que estás mal. Y además hay que recordar sobre que en realidad no se miden en niveles, sino que se mide justamente esto por la cantidad de apoyos que necesita la persona autista y de no hablar solamente de uno, porque cuando hablamos de uno invisibilizamos al resto. Me encanta cómo lo defines y cómo lo simplificas, porque creo que luego la ciencia o la definición clínica médica puede ser sumamente complejo y explicarlo puede ser más difícil todavía, ¿no? Sabemos y hoy a lo mejor tenemos una perspectiva en donde hay muchos adultos que reciben un diagnóstico o que sospechan que pueden ser autistas o estar dentro del espectro autista. ¿Y qué sería tu consejo primero para una persona que está recibiendo él o ella un diagnóstico de que es autista? Una persona que pueda llegar a recibir un diagnóstico autista, para mí, es como una salvación para muchas personas autistas. Porque imagínate vivir, hay personas que son diagnosticadas a los 50, 60 años de su vida. Todo ese tiempo que te catalogaban como raro, extraño, vago, oveja negra, un montón de términos feos, hasta que un día descubrís que en realidad no era que estabas fallado, sino que en realidad te dabas cuenta que eras autista, que tenías simplemente otra forma de ver el mundo. Entonces lo que pienso del diagnóstico es que es algo que tendríamos que pensar, y es algo como muy lindo. Podemos al principio enojarnos o sentirnos culpables, pero en realidad no es culpa tuya, es culpa de la sociedad que nunca estuvo preparada para vos. Por lo que cuando uno recibe el diagnóstico, siempre el consejo que doy es aceptarse, aprovechar eso como para decir, había una explicación, y no castigarse tanto, porque las personas autistas el sentimiento que más tenemos es la culpa por ser como somos, la culpa por percibir el mundo como somos, y eso puede generar a la depresión, a la tristeza,
imagínense que las personas autistas tienen una tasa de suicidio mucho más alta que las neurotípicas, por lo que es súper importante hablar sobre estos temas para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas, y por eso también es tan importante un diagnóstico temprano. Y aceptarse a uno mismo creo que es lo importante del diagnóstico. Totalmente. Y ahora, por el otro lado, ¿qué le dirías a una mamá o a un papá que está recibiendo el diagnóstico de su hijo o hija? Mi mamá al principio no aceptaba el diagnóstico. Ella recorría un montón de clínicas para que le digan que su hijo no era autista, que le digan no, su hijo está bien. Mm. Creía que su hijo tenía un problema, porque yo antes me comunicaba como las publicidades de la tele, como la televisión, tenía ecolalias. Yo le quería hablar, pero ella no me entendía. Hasta que un día una psicóloga le dijo que en realidad lo que tenía que hacer, porque siempre le preguntaba, ¿cuándo iba a hablar? ¿Cuándo iba a hablar? ¿Cuándo iba a hablar? Que me tenía que interpretar. Mi mamá es maestra de teatro. Eso fue como el punto clave para que ella diga, claro, tengo que ir por ahí. Porque a pesar de que son distintos, pueden lograr cosas que ustedes no se pueden imaginar. Solamente hay que dar apoyos, hay que dar amor, no hay que rendirse, buscar ayuda, buscar profesionales, buscar otros padres y aceptar que hay otras formas de ver el mundo y entender que hay un duelo, porque es verdad, es un duelo diagnóstico. No nos esperamos 9 meses dentro de la panza a un niño con una discapacidad. Y cuando uno recibe el diagnóstico, eso puede llegar a afectar. Por lo que está bien sentirse por un momento triste, pero después hay que entender que si mejoramos la calidad de vida y si ponemos amor, podemos lograr cambiar todo. Y creo que una persona autista puede llegar a cambiarte la vida, como un montón de personas. Totalmente. Y ahora, yo creo que mucho como papá, ¿no? Y nos pasa, creo, mucho a los padres, a las madres, que tenemos que ajustar nuestras expectativas y tenemos que pasar por un proceso de, llamémosle duelo, de dolor, de aceptación de un diagnóstico. Y más allá de aceptar como tal un diagnóstico, yo digo, hay que aceptar a la persona como lo que Claro. es, ¿no? A pesar de las dificultades que conlleve como papás o como mamás. Y hoy eres el activista más joven que conozco. Irrumpes en el mundo del activismo hace 3 años. ¿Por qué decides hablar públicamente del tema y compartir tu testimonio? Primero porque yo creo que es súper importante comunicar. Hoy estamos en una sociedad que falta mucho, hay muy poca información. Y como dice mi mamá, a las personas que tal vez no aprenden, esas personas también están y tenemos que tratar de aceptar. Pero tenemos que aprender a buscar a las personas que aprendan, comunicar, enseñar, no con matar, como decía mi mamá. Porque una vez a mí no me dejaron entrar a una escuela, me decían que tenía que ir a una escuela especial y fue muy difícil conseguir una escuela para mí porque nadie me quería cuando tenía 6 años. Y un día más estaba tan enojada que dijo, o mato o educo. Si mato, va a ser la primera y la última vez. Si educo, yo voy a poder formar un camino y voy a poder ayudar a las personas y a otras familias. Entonces siempre ahí empezó el camino de educar. Y yo decidí hacer esto primero porque me encanta comunicar, esto lo amo. Las personas que dicen que esto me obligan o que mis padres me obligan o qué sé yo, es mentira, porque esto lo elegí yo desde el primer día, desde mi primera nota que me hicieron. Yo siempre dije, yo quiero ser activista e ir por este camino y salir en los medios siempre fue algo que hice, siempre me gustaron salir en las cámaras, comunicar, hablar, desde muy chiquito. Y lo hice porque quería ayudar, quería que otros se sientan felices. Y lo que me impulsó, las críticas no me bajaron, porque cuando vi las críticas no les di importancia. Y aparte, lo que me impulsaron fueron las personas que me llamaban, que me decían, gracias a Ian yo puedo entenderme, gracias a Ian mi hijo iba a la escuela, gracias a Ian. Eso es inspirador. Y por eso sigo comunicando esto que es algo tan importante y que es súper importante seguir avanzando para lograr un objetivo que creo que casi todos creemos, que es hacer una sociedad más amigable.
Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. ¿Y por qué crees que el mundo, cuáles crees que son las razones por las cuales el mundo no está preparado para las personas autistas? La verdad es que yo creo que el mundo no está preparado para las personas autistas. Imagínate que el primer cerebro que se descubriese sea el cerebro neurotípico. No, digo, el cerebro autista. Si se descubre primero el cerebro autista antes que el neurotípico, creo que el mundo sería un lugar mucho mejor. Porque no habría discriminación, no habría guerras, no habría contaminación, no habría un montón de cosas. Y además, creo que el mundo no está preparado. Primero, creo que el mundo no está preparado porque cuando uno habla sobre autismo, a veces hay personas que están desinformadas o que ponen prejuicios o creen que la discapacidad está en la persona, que la persona está retrasada. No, la persona no está retrasada. La sociedad tiene realmente la discapacidad. ¿Por qué? Por ejemplo, no da la prioridad, no tiene información, discrimina, no ayuda, no tiene empatía. Por ejemplo, los autos interrumpen las rampas para personas en silla de ruedas. Un montón de cosas que nos damos cuenta que ahí la sociedad no está preparada. La otra vez fuimos a una aerolínea y la pasamos muy mal en esa aerolínea, porque no estaba preparado para recibir personas autistas en los vuelos. Ahora está mucho mejor. Acá en Argentina hay una aerolínea que es Aerolíneas Argentinas y todos los aeropuertos, que la verdad es que funcionan muy bien, tuvieron todo un protocolo, pero esta aerolínea era de otro país, no sé de dónde, y la verdad es que no actuó muy bien. ¿Por qué? Porque no estaba preparada, tenían un mal acompañamiento para personas con discapacidad, creían que la única discapacidad era la silla de ruedas, y ahí te das cuenta que no estaba preparado. Entonces lo que tenemos que hacer es comunicar y al mismo tiempo los autistas tratar de entender también a los neurotípicos. Porque a pesar de que también es importante que el esfuerzo lo tiene que poner la sociedad y los neurotípicos, también es verdad que nosotros tampoco los entendemos y tenemos que aprender a tener empatía de ambas partes. No puedo estar más de acuerdo contigo, Ian, y ahorita quizá me regrese un poco a ese punto que acabas de decir de un entendimiento mutuo, ¿no? Entre los neurodivergentes y los neurotípicos, ¿no? Los autistas. Pero antes me gustaría también preguntarte, ¿cuál fue tu inspiración, además de compartir tu testimonio, además de estos comentarios positivos que hacen de cómo una mamá, un papá, una persona autista te puede agradecer la información que nos estás brindando a través de tus contenidos, a través de tu testimonio? Pero ¿qué te inspiró o en quién te inspira en el mundo del activismo? Muchas personas, Greta Thunberg, siempre comunicar a mí me gustó, siempre periodismo. Yo de grande quiero ser periodista, diputado, presidente de mi país, Argentina. También me gustaría ser cantante o actor. Y en el camino del activismo me inspiró Greta Thunberg, que ella también es autista y que hace por el ambiente. Y bueno, yo voy a ir por el lado del autismo para comunicar sobre esta condición. Porque realmente es mi pasión, es mi interés. Que muchas veces muchos dicen que es un interés distinguido, pero si en los neurotípicos es una pasión, cuando uno es muy obsesivo con algo, es una pasión. ¿Por qué las personas autistas no? O sea, también somos personas y también tenemos pasiones, también tenemos deseos, también tenemos problemas, también hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas, somos como todas las personas. La única diferencia es que tenemos una condición que hace que tengamos determinados desafíos y veamos el mundo de una manera distinta. Y sí, yo creo que una persona que también me inspira mucho, en general, creo que es mi mamá. Mis padres me inspiraron mucho, porque la verdad es que son personas que quiero mucho y que me han ayudado mucho para ir en este camino. Mi familia también, mis hermanas. Yo me siento inspirado por un montón de personas. Oye, y ahora que comentas que te gustaría ser diputado, que te gustaría ser presidente,
¿qué es lo primero que harías en tu país, en Argentina, respecto a la discapacidad, respecto al autismo, respecto a la educación inclusiva o educación especial? ¿Qué sería lo primero que harías? Yo lo primero que haría sería en la parte de capacitaciones en la parte de salud, educación, para poder mejorar un poco, porque acá en Argentina no hay, por ejemplo, puntaje docente a las capacitaciones sobre autismo. Y ahí también es como, no hay capacitación para los empleados de jueces en discapacidad, que solamente está en solamente una localidad de la Argentina, solamente está esto. Faltan un montón de cosas que cuando sería presidente, por ejemplo, la ley de capacitación docente obligatoria en discapacidad la sancionaría, porque la verdad es que esta ley la aprobaría, porque es una ley que ayuda mucho a las personas con discapacidad. Perdón, dije sancionar, me equivoqué. Eh, porque es una ley que haría que la educación estaría preparada para las personas, porque también hay falta de empatía, pero al mismo tiempo también hay desinformación, y que las docentes ya sepan qué hacer con las personas autistas y que se puedan capacitar. También haría, porque en mi equipo haya personas con discapacidad, autistas, para poder hacer proyectos para construir lugares más amigables, un montón de cosas haría. Y lo haría con mi mamá, porque mi mamá tiene cantidad de proyectos, así que bueno, lo haría junto a ella. Y ella me ayudaría. Es más, ella quiere ser la vicepresidenta y yo dije no, porque en el acto presidencial me vas a decir, Ian, tenés que decir esto, esto y esto, y como me voy a marear un poco. O sea, no es que mi mamá siempre me dice, Ian, decí esto, por ejemplo, en un video. Solamente me guía y yo improviso, pero, por ejemplo, no sé, yo a veces me pongo la ropa al revés y tal vez mamá, Ian, tenés la camiseta al revés. Y bueno, ese tipo de cosas. Imagínate que fuera vicepresidenta y tu presidente y te esté corrigiendo porque te pusiste la camisa al revés. Sí, ya lo he hecho, ya ha pasado varias veces. Oye, Ian, ¿qué tan estás familiarizado con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas? Yo me gustaría leerla, pero sé que hay muchos derechos que son muy importantes y que hablan sobre las personas con discapacidad y los derechos que deben recibir. Te lo pregunto porque en México, en gran parte de América Latina, interpretamos la propia convención en poner a la persona primero, ¿no? Es decir, persona con discapacidad. En otros países, si, por ejemplo, en Inglaterra, si traducimos el cómo se refieren a las personas con discapacidad, se refieren como personas discapacitadas. En este contexto, en América Latina, hasta hace muy pocos años, hablábamos de personas con autismo. Sin embargo, adultos autistas, tú mismo, se definen como personas autistas. ¿Cómo debemos comunicar? ¿Personas con autismo o autistas? ¿Y por qué? Para explicar esto, hay dos formas de referirse a una condición. Una es la forma de referirse a la condición como identidad y otra como marco. Cuando nos referimos a marco, es persona con autismo, con discapacidad, con TDAH, etc. Persona con una neurodivergencia. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros preferimos utilizar el concepto de identidad? Porque también es verdad que el autismo es parte de nuestra identidad. Entonces solemos utilizar, en vez de persona con autismo, porque yo no vengo con autismo en un bolso, o yo siempre en las charlas digo, yo vine con mi mamá y con mi papá y yo. Las valijas no sé si las quieren contar, pero no vine con autismo. No vine con autismo. Entonces, lo que decimos es eso, autismo no es una persona. Y además es parte de nuestra identidad. Lo que sí es verdad es que cada uno se puede utilizar un término distinto dependiendo de cómo se sienta identificado, porque no es una guerra cómo se percibe cada uno, no. Podés decir como quieras, pero como es un término que a nosotros nos gusta más, a algunas personas autistas, solemos utilizar autista en vez de con autismo. Ahora, ¿qué opinas de? Yo entiendo que
que tú te sientes cómodo presentándote, definiéndote, yéndote por este marco, digamos, por el concepto de identidad, no por el concepto del marco de referencia como tal. Y hay personas que son tajantes de una forma o de otra. ¿Cómo podemos convivir con ambos conceptos? O sea, ¿cómo podemos convivir con ambas diferencias de cómo se pronuncia? Y con ambos puntos de vista y ambas opiniones. Mira, puntos de vista distintos siempre va a haber. Si cada uno tiene un punto de vista, ese punto de vista se puede percibir de distintas maneras. Y está bien, porque si tenemos distintos puntos de vista, podemos construir otro punto de vista, por ejemplo, uniendo ambos. O cada uno puede tener una opinión y está bueno que haya distintas opiniones. Eso nos enriquece. Pero creo que con estos distintos puntos de vista sería importante preguntar, ¿cómo te gustaría que te digan? Por ejemplo, a una persona con discapacidad no le vamos a decir, por ejemplo, no sé, hola sordo o hola ciego, no. Vamos a como decirle por su nombre, que es lo que la mayoría de las personas dicen. Por eso depende de cómo se sienta cada uno y eso también es como algo que cada uno puede decir, preguntar cómo le gustaría que le digan, cómo se siente más cómodo, que en general eso es lo que está bien. Así que para mí es mejor decir así. Y que cada uno pueda decir cómo se sienta más cómodo, identificado. Me parece maravilloso tu punto de vista porque yo creo que se trata de integrar perspectivas, no de defender narrativas, por un lado, y por otro lado, de preguntarle a la persona cómo se siente cómodo o cómoda, y por otro lado también el llamarles por su nombre, que eso es lo fundamental, ¿no? Porque pareciera que persona con, a veces, como dice un amigo mío, los cosifica porque hablamos de ustedes, delante de ustedes y en tercera persona generalmente, ¿no? En vez de decirte Ian. También yo sé, o me han comentado, o te he escuchado decir que tú te presentas, soy Ian, soy autista. Uh-huh. ¿Cuál crees que es el efecto que tienen las demás personas cuando tú te presentas así? Muchas personas, siempre yo lo digo, y muchas me preguntan, ¿Ian es autista o con autismo? Y yo siempre digo lo que me acabaste de decir vos. Y aparte, eso también depende de cómo se sienta cada uno. Y la verdad es que no he tenido muchos problemas por cómo me digo. Porque, bueno, a veces me han dicho, otros dicen con autismo. Y es como que queda un poco raro a veces porque ese término no suelo utilizar mucho. Pero después estoy bien. O sea, no, nunca me han dicho nada por cómo es mi presentación. Y además, como dije desde el principio, eso depende de cada uno. Totalmente. ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Has visitado muchas ciudades, has viajado a otros países, acabas de estar en Colombia. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia compartiendo tu testimonio y alzando la voz como lo has hecho? En Colombia fue muy lindo, la verdad, hay que admitirlo. Ahí en otros países, en otras provincias de Argentina, se nota mucho cómo hay muchas personas que quieren saber. Porque, por ejemplo, he ido a una charla en una provincia argentina que se llama Corrientes, que vinieron 900 personas, inclusive algunas se tuvieron que estar paradas para escuchar la charla. Y eso fue increíble, de 500 personas, de 400. Siempre hay teatros grandes a donde vamos porque son muchas las personas que van. Y la verdad es que hemos pasado muy hermoso hasta ahora, no hemos tenido muchos conflictos. La mayoría de las veces han sido muy cálidos y se nota que hay ganas de aprender. Hay ganas de aprender y por eso comunicamos. ¿No te pones muy nervioso o no te genera mucha ansiedad cuando te presentas en un teatro con 900 personas? No, porque primero ya lo tengo bastante acostumbrado. Como lo tengo acostumbrado, es como que yo digo, ay, hay 900 personas. Y además, yo creo que me encanta eso, me encanta poder estar ahí y hablar. Y lo que pienso no es, ay, son demasiadas personas y tal vez hago algo mal. Primero, las charlas siempre son muy improvisadas y siempre tenemos cosas básicas, y, por ejemplo, lo del ABC del autismo, pero
no son todas iguales. Cada una tiene un detallecito más, un detallecito menos. Porque siempre improviso. Por eso las charlas nuestras son muy espontáneas. Y aparte me distraigo mucho porque mamá sabe cómo manejar la situación en cada charla. Por ejemplo, cuando yo me pongo nervioso, porque no sé, me desreguleo por ansiedad, porque yo también tengo ansiedad y mucha, siempre está mi papá sentado delante del escenario. Yo bajo, cuando necesito un minuto hago así, bajo, me siento y me relajo. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. ¿Y cómo manejas o qué herramientas has desarrollado y tienes para justamente manejar y poder controlar, digamos, esa ansiedad? Herramientas para la ansiedad. Hay unas herramientas que son muy buenas, que ahí las voy a buscar, que son herramientas de autorregulación. En general, cuando nos sentimos sobrecargados por los estímulos, solemos utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Porque está comprobado que el movimiento ayuda a reducir la ansiedad. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que, ¿viste cuando uno, no sé, juega con una lapicera o se muerde el pelo? Yo, por ejemplo, me muerdo el pelo. O estas conductas, sí, juega con una lapicera, mueve las piernas, se muerde las uñas. Algunas de esas cosas, en algunas personas autistas, son stimming o más bien ansiedad, que se le dice a los neurotípicos, que en sí es ansiedad, pero se le dice a las personas autistas stimming. Por ser autistas siempre los ponen otros términos, siempre. Entonces, utilizamos estos que son herramientas de autorregulación. Muchos dicen que son juguetes, pero no son juguetes. Son herramientas que nos ayudan a bajar la ansiedad. Debido a que cuando lo movemos, nos ayuda a bajar. Igual, cada uno necesita herramientas distintas, porque eso depende de lo que cada uno necesita. Por ejemplo, algunos están burbujas. No puedo soplar. Bueno. Ay, no, Dios, se me quedó manchado todo el celular. Bueno, algunos necesitan el spinner, otros necesitan la pelotita, otros necesitan esto. Eso depende de cada uno porque, como dije desde el inicio, cada autista es distinto. Entonces, cada uno va a necesitar herramientas diferentes. Y en general nos ayudan a todos. Y muchas veces hay maestras que nos dicen, ay, pero ¿por qué un nene tiene esta herramienta y no los demás? Si los demás no la tienen, ¿por qué no lo puede usar? Es como que si le preguntes a un nene que usa anteojos, hey, sácate los anteojos porque los demás no tienen anteojos. O si es como que le preguntes a un chico en silla de ruedas que se saque la silla de ruedas porque los demás no la tienen. Es una herramienta que ayuda a mejorar la calidad de vida y por eso son muy importantes. Y también hay otras formas de manejar la ansiedad, como por ejemplo, hay muchas técnicas que cada uno hace. Y recordemos que los movimientos como los aleteos no están mal. Se deben cambiar, en realidad no cambiar o quitar, porque lo necesita para bajar la ansiedad, sino tratar de buscar otras formas de que no sea una persona. Por ejemplo, si el niño golpea o muerde, podemos utilizar una herramienta como esta que puede morder, que yo la muerdo todo el tiempo porque yo para autorregularme necesito morder, o si golpea puede golpear una almohada, o si necesita tirar objetos puede lanzar específicamente una pared. Por ejemplo, en una escuela yo siempre tiraba los legos, siempre los pateaba, los rompía. Bueno, las maestras se quejaban de eso. Y cuestión que mamá les dijo, bueno, que pongan en vez de bloques, que pongan espumas. Y las espumas no lastiman. Entonces, cuando golpeaba las espumas, estas no lastimaban a nadie. O sea, no hay que quitar las conductas, sino modificar el objeto que puede llegar a ser para evitar que se lastimen otros, porque son necesarias. Pero si, por ejemplo, los padres acostumbramos esto, puede terminar mal. Porque imaginémonos que ahora tenemos un niño que nos puede estar golpeando.
decimos, no, es un ratito, pero imaginemos cuando ese chico, no sé, sea adulto, puede llegar a golpear a alguien y hacerle daño. Por eso es súper importante buscar otros objetos, no cambiar las conductas, sino cambiar el objeto. Me parece fascinante cómo lo explicas y cómo le dices. Y dijiste algo que me llamó la atención. ¿Por qué crees que tratándose de autismo las cosas se dicen de manera distinta? Creo que es por el prejuicio. Cuando vemos a una persona en general con una condición o una discapacidad, siempre está el prejuicio, sin inclusive darnos cuenta. Y se van decimos, ay, la persona es así, tiene esto, o solemos hacerla como que es más débil, ponerle prejuicios o barreras. Y creo que esto pasa porque como no es neurotípico, es el distinto, le ponemos otro nombre, otra etiqueta, porque no es como el neurotípico. Y en realidad las personas también somos personas, o sea, podemos equivocarnos y no es que si nos equivocamos somos santitos. Mi mamá dice, ser autista no te libera de ser, y como hay muchos términos que no quiero utilizar, una mala persona. No te libera de ser una mala persona o de comportarte mal o decir algo feo a alguien o de que lo que hiciste está mal. Por eso es importante también ayudar a esas personas a entenderles y que aprendan, porque también todos cometemos errores y solemos aprender de esos errores. Lo importante no es si nos equivocamos o no, sino qué hacemos después del error. Pedir perdón o cualquier cosa. Por eso yo creo que es muy importante esto de sobre... esto sobre... se me trabé un poco. Esto sobre entender que las personas también son personas y tratar de tratarlas como son. Totalmente. Y recientemente te dieron un premio, los premios Martín Fierros, Martín Fierro Digital. Sí. Recibiste un homenaje especial por tu labor como activista en pro de la inclusión y de la concientización sobre el autismo. ¿Cómo te sentiste cuando te lo dieron? En Argentina los Martín Fierro son premios muy especiales y muy importantes. O sea, un homenaje de los Martín Fierro dicen que es casi tan importante como recibir el galardón. Por lo que claramente eso fue algo para mí muy lindo. Fue muy emotivo, nos trataron súper bien. Aparte utilizaron los aplausos amigables, hicieron así. Fue súper emotivo, casi, no sé, estaba preparando una lista para poder agradecer a las personas que me habían acompañado, porque claro, dije algunas frases y fue muy emotivo, fue muy lindo recibir eso. Y le agradecí a todo el mundo y fue la primera vez que me pasó algo que rara vez me pasa, que fue de sentirme orgulloso de haber llegado hasta ahí, que no lo podía creer. Yo no podía creer que podía haber llegado tan lejos. Y la verdad es que fue hermoso, la pasamos genial, comimos. Y la verdad es que estoy muy contento de haber recibido ese premio. Me puedo imaginar, y es un reconocimiento al trabajo que has hecho y esta forma de irrumpir en el mundo digital y de poner el autismo, ¿no? De hablar de tu testimonio en primera persona como autista, y creo que es fundamental, como decíamos, ¿no? Ahora, ¿cuáles crees o qué crees que nos toca hacer como sociedad en general para que los autistas tengan una mejor calidad de vida? Empatía. Es muy simple, pero creo que lo primero que debe tener la sociedad es empatía. Sin empatía, sin ponernos en el lugar del otro, no podemos hacer nada. Si no tratamos de escuchar los testimonios, decimos testimonios en vez de voces porque también hay personas autistas no verbales, pero que pueden decir su testimonio de otras formas, a través de otros sistemas de comunicación. Siempre hay que tener en cuenta esto de que en realidad también está nuestro testimonio, es súper importante escucharlo. Y creo que cuando tengamos la simple causa de decir, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? Preguntar, ser amable, ahí creo que vamos a ir con la sociedad. Y Yo creo escuchar a los protagonistas. Eso creo que es un camino que nos va a llevar a una sociedad más amigable. Dijiste para mí una palabra clave que es la empatía y para ti, ¿qué es la empatía? ¿Cómo defines la empatía?
La empatía significa mirar al otro en el interior y no juzgarlo por lo que es exteriormente. Significa entender que las personas, que entender y tratar de ser más entender y ponerse en el lugar de esa persona. Tratar de entender por qué lo hizo y al mismo tiempo reconocer, tratar de conocer a la persona, tratarla bien, que no importe su condición, sino su corazón, porque yo digo que siempre se puede juzgar después de conocer el corazón de una persona. Antes no. Por lo que significa eso, ver realmente quién es la persona que estamos. Creo que con esa empatía, con esa palabra tan simple, con ese hecho tan simple, ponerse al lugar del otro, se pueden generar cosas muy grandes. Estoy totalmente de acuerdo. Yo defino la empatía como el poder ver a la persona como lo que es, persona, por encima de cualquier cosa, ¿no? También estábamos hablando de estos conceptos, ¿no? De empatía y de estos conceptos de visibilizar, de concientizar, de provocar, digamos, una mayor conciencia social. Y a mí cuando me han preguntado qué ganamos con tanta concientización es justo, como les digo, estar en un centro comercial y pasar de un juicio social, de un ese niño necesita una nalgada, a un está todo bien, te puedo ayudar en algo. Y dijiste algo que para mí es fundamental, curiosidad, preguntar, ¿no? Y creo que la curiosidad es aquello que nos ha hecho evolucionar como especie y estamos evolucionando entendiendo y comprendiendo mejor a todos los adultos, niños, jóvenes, niñas, autistas, desde otra perspectiva hoy en primera persona, ¿no? Ahora, me gustaría platicar un poco más acerca de ti, Ian, y de no del rol del activista como tal, sino de los gustos que tiene Ian, de los objetivos que tiene Ian, de cómo sé que te gusta mucho el teatro. ¿Por qué te gusta el teatro? El teatro a mí me gusta porque el teatro es interpretar. Yo siempre desde muy chiquito me gustaba actuar. Mamá decía que yo me sabía los libretos, o sea, lo que decían los personajes de una película y me lo sabía de memoria. Te podía recitar una tarde entera, una película entera desde muy chiquito, creo que 3, 5 años. Y aparte, lo que dice mamá es que soy muy bueno actuando y que cuando actúo y cuando me dicen lo que tengo que hacer, lo hago. O sea, hago caso a lo que me pide y por eso actúo. Y aparte me gusta actuar porque actuar es hermoso, es parte del arte y yo amo el arte. Me encanta dibujar, pintar, me encanta hacer charlas, que creo que también sería un poco de arte, actuar, hacer los videos, son cosas que me apasionan, comunicar, contar mi historia y la de otras personas y poder ayudar a los demás. Y el teatro me gusta justamente por eso, porque puedo interpretar, puedo como ponerme en el lugar del personaje y eso es maravilloso. ¿Crees que te ha ayudado el teatro y ese concepto de ponerte en el lugar del personaje para comunicar mejor y para ser mejor activista? Sí, técnicamente sí, porque cuando uno se pone en el lugar del personaje es como que se da cuenta y entiende el personaje, es como que lo está reviviendo y por eso el actor no habla de sí mismo cuando está, por ejemplo, no sé, hablando de actuación. Habla del personaje, no habla yo hice, habla del personaje, por lo que en realidad tendría que ser así. Y esa es la idea de actuar. Yo hace poco hice un corto que se llama Nuestro Reino, que fue dirigido por un director que también es autista, que hace poco creo que ganó un premio en un lugar de cortos, que en un festival. Así que bueno, estamos muy contentos y pronto se va a hacer la presentación, la primera presentación, donde voy a estar yo, la van premier, y luego se va a hacer el estreno oficial, que creo que va a ser más o menos el 8 o 9 de noviembre. Qué bonito, qué padre. El arte para mí es una forma de expresarse, una forma de comunicarse, una forma de relacionarse con el entorno, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta dibujar o pintar? Yo tengo muchos dibujos, estoy en un club de dibujo, me gusta hacer historias, siempre me practico mucho para tratar de mejorar mis técnicas de dibujo. Me gusta dibujar porque siento que puedo contar historias. Acá voy a hacerte una anticipación. Este es un personaje que es de un libro, este es un dibujo, que en realidad este es a los 16 años, creo,
Y es un libro que estoy escribiendo, voy por el capítulo 12, 3 en realidad, que es lo estoy escribiendo en una libreta. Esto es oficial, porque, o sea, sos como el primero que está teniendo, Gracias. y lo estoy escribiendo acá, que es una historia de un chico que un día descubre que tiene superpoderes, que no se dice en la historia, pero es autista, está basado un poco en mi vida, y que habla un poco sobre superarse, sobre esto de quererse, de tratar de entenderse, de desafiar, de que a veces la tristeza es una emoción, que todas las emociones son para algo, que no es que hay emociones que son malas. Lo que pasa es que esa emoción puede llegar a un punto a veces de sobrecargarnos. De muchas cosas que quise escribir acá, y que están basadas en muchas personas, por ejemplo, mi papá, mis papás. Y como dijiste hace un rato que el arte es una forma de comunicación, en este grupo de artistas neurodivergentes, yo me sentí que estaba comunicando y que me sentía por primera vez parte de algo. O sea, yo muchas veces he estado en muchos grupos, tengo muchos amigos, pero nunca había podido contar mis historias y que me escuchen y que me den una crítica constructiva y que aprenda. Entonces, como que yo me quedé, wow, esto es asombroso y puedo comunicarme con otras personas y aprender. Causa por la cual amo mucho dibujar, escribir, es hermoso. Y tu idea es publicar ese libro. Sí, lo vamos a publicar cuando lo termine, porque ni siquiera sé la cantidad de capítulos que va a tener. O sea, los estoy escribiendo así nomás. Un día me levanto y digo, esto estaría bueno para el libro, lo podemos escribir. Y lo escribo. Y a veces como que me cuesta porque tengo como ese muy conocido bloqueo creativo, y no sé qué más hacer. Entonces como que a veces me cuesta un poco escribir, pero es corto porque tiene aproximadamente 3 y media hojas por página, porque el libro este es un libro que encontré no sé dónde y que empecé a escribir de la nada esta historia, y bueno, la verdad es que es asombroso. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. Oye, ¿y cómo combinas tu vida estudiantil, tu vida académica en la escuela con el mundo del activismo y el teatro? Al estudiar yo no tengo problemas, o sea, en la escuela me va muy bien. Comúnmente me pasan las tareas y yo después las escribo, pero yo no me cuesta entender, todo lo opuesto. Lo único que sí me cuesta en la escuela es educación física, o sea, después lo demás nada. Me ¿Por qué te encanta cuesta estudiar, trabajo? me gusta aprender. Estoy 5 horas del día leyendo. Cuando mis papás se van a acostar a dormir la siesta, como yo no duermo la siesta, me aburro, entonces suelo agarrar un libro. Y aparte, como que a veces siento diferencia a mis compañeros, porque mis compañeros hablan sobre la última play, sobre que están jugando tal videojuego, y yo no juego videojuegos. Entonces como que yo digo, pero ¿no les interesa saber, qué sé yo, de historia o de otras cosas? Entonces como que a veces me sentía como extraño. Entonces, bueno, pero ahora te entiendo, porque sé que hay otras personas como yo, por ejemplo, en este grupo de arte, hay personas que quieren escuchar mis historias y es como sentirse valorado, sentirse escuchado, sentirse querido. Es muy lindo, la verdad. ¿Y qué es lo que más te gusta leer? ¿De qué género lees generalmente? Me gusta leer todo. Me gustan las enciclopedias, libros grandotes. O sea, una vez mamá me regaló un libro de cuentos y yo la miré y dije,
yo no quiero esto, yo quiero un libro, no sé, más informativo. Yo tengo libros muy grandes, tengo enciclopedias y a veces yo le hablo a mi mamá, no sé, a mí me gusta mucho Japón. Mi idea es irme a Japón, Corea y China cuando cumpla 18 años y o inclusive hasta irme a vivir allá es una idea. Y es más, el próximo año voy a ir a la escuela de japonés para estudiar el idioma, que es algo que me apasiona. Y a veces mamá se quedaba con la boca abierta de los datos que le contaba de Japón y también de otros países del mundo. Y decía, Ian, ¿de dónde sacas todo eso? A ver, ¿viste la biblioteca de ahí? ¿Viste la pieza de ahí? Esa biblioteca, ese estante, ahí saco todo. Ahí saco todo. Y la verdad es que me encanta hablar, me encanta porque me gusta buscar información, me gusta aprender, me gusta tener otras ideas, porque creo que aprender es algo maravilloso. En vez de encerrarse con la idea que tengo, lo que pienso, es mejor buscar en un libro y saber qué es lo que realmente está pasando. Así que por eso me gusta mucho estudiar. ¿Y por qué te gusta tanto Japón o el idioma japonés? ¿Qué es lo que encuentras que te llame más la atención sobre otras cosas? Por ejemplo, no sé, ¿por qué no decir España o Italia? Yo quiero viajar por todo el mundo. Siempre me gustó todo el mundo porque me interesan otras culturas, me interesan un montón de cosas de otros países del mundo. Pero elegí Japón por varias causas. Primero porque me apasionó su cultura, tiene una cultura muy linda, muy extravagante. Es el lugar donde nació el manga, el anime, un montón de cosas yo amo. Yo amo mucho Estudio Ghibli, me gusta Totoro, es mi personaje favorito desde muy pequeño. Ahí tengo, por ejemplo, un dibujo de Totoro, ahí también. Me gusta Pokémon, que también fue el lugar donde se creó en Japón. Y tengo un libro con el que estoy aprendiendo a dibujar, que es de manga, para aprender a dibujar mangas. Y lo estoy usando porque me encanta. Y también por la cultura, por la belleza del país. Es muy lindo. Y en general es muy lindo aprender de otras culturas y de otras cosas que pueden también aprender a utilizarlas en nuestra vida y otras no. Y por eso creo que decidí y me encantó tanto el japonés. También me gusta Corea, China, Asia en general, otros países del mundo también, España, Asia, otros países de América que tengan culturas. Me encanta. Tienes que venir a conocer México pronto para que conozcas un poco de Sí, nuestra diversidad y riqueza cultural. debe ser hermoso, sí. Tenemos varios proyectos de ir a México, la verdad. Me encantaría. Dicen que es muy lindo y me encantaría conocer. Así que sí, obvio. Esperemos pronto tenerte por acá. Oye, y en la escuela, ¿cómo te va en lo general con este concepto de inclusión educativa? ¿Cómo te ha ido a ti en el colegio? Hubo años difíciles, no con los compañeros. Los compañeros son divinos. A veces son algo, se portan mal, como todos los chicos. Y es más, el grupo mío le dicen los revoltosos porque es como el que más se porta mal. Eh, pero después bien, mis compañeros son muy buenos, tengo amigos, tengo a mis mejores amigos, Valentino, Miqueas, Lourdes, Benicio, son mis 4 mejores amigos. También está Emma, que es otra amiga. Tengo muchos amigos. Pero el problema ha sido con los maestros. Los maestros han ido años muy difíciles, la he pasado muy mal y fue bastante feo. Hubo una profesora que una vez en un meltdown, o sea, la mal llamada crisis, nosotros decimos meltdown, que en inglés es literalmente derretirse. Es como si te derritiese, no sé, la conciencia y en ese momento no sabes qué hacer, estás perdido y como estás sobrecargado de la ansiedad, de los estímulos, tratas de buscar una forma de descargar. ¿Cómo? Puede ser la clásica pataleta, el berrinche, en donde uno llora, grita, o a veces como yo que me pongo a llorar o no, me siento mareado, o todo lo opuesto, un shutdown, que significa apagón. O sea, la persona se apaga. Y una vez en uno de estos meltdowns, yo me puse a gritar y me enojé mucho por una cosa que para la profesora me decía, pero Ian, no te podés enojar por esto. Mi profesora pasó de la página 11 del libro a la página 13. Y la página 12 decía, se me descolocó toda la rutina. Claro, ¿cómo no me iba a enojar? Entonces, lo que pasa es que las personas autistas tenemos mucha rutina
Entonces la magia 11, 12 y 13. Y aparte pensamos en patrones lógicos, por lo que eso era lo más lógico, como ¿dónde quedó el 12? ¿Acaso aprendiste te aprendiste hasta ahí, pero te olvidaste el 12? No sé. Es como... Entonces, bueno, me enojé por eso. Y la profesora me zamarrió. Me han tratado muy mal maestros. Hay maestros que me han dicho que estaba loco. Otra maestra nos gritaba, nos decía cosas muy feas que no puedo repetir porque son malas palabras también, que nos hacía estar 1 hora entera con la cabeza agachada con el cuaderno, esto en primer grado, y por culpa de esa maestra le tuvimos que hacer una denuncia y tuve que irme a otro colegio, fue muy difícil. Hubo maestros que no me aceptaban, hubo escuelas que no me aceptaban, pero igual, por suerte, en la escuela que se merece el hecho de nombrar al director nuestro, Gonzalo, es muy bueno y ha hecho mucho para que la escuela cambie. Así que ahora estamos pasando a ser un lugar de autorregulación que tenga herramientas, que no va a ser solo para personas autistas, sino en general, para que cada uno, si está enojado, por ejemplo, pueda decir, ay, estoy enojado, o resolver conflictos. Creemos que ese lugar también estamos tratando de ayudar para hacerlo. Y la verdad es que ahora está todo mucho mejor. Con mis compañeros a veces no los entiendo, pero bastante bien. O sea, en la escuela el hecho escolar está muy bien, en todo. A veces como que me agoto porque es agotador, estoy en el último año, está difícil todo. Y bueno, es un poco agotador, pero la verdad es que estoy muy bien y estoy contento. Creo que estoy contento con mi vida y no cambiaría absolutamente nada. ¿Y qué consideras? Y ahora, bueno, antes de entrar en ese tema, el hecho de que te guste el arte, de que te gusta pintar, de que te gusta el teatro, de que te gusta el dibujo, el arte, la escuela, eso me lleva a preguntarte por el uso de los pictogramas y las historias sociales. Los pictogramas son muy buenos. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas autistas no solo ven en patrones lógicos, sino vemos en imágenes. En general, uno ve imágenes. Si, por ejemplo, ¿quién no se ha confundido, por ejemplo, con el tira y empuje de la puerta? Si en vez de que sea tirar o empujar la puerta, ¿no es más fácil, por ejemplo, de que diga jale, empuje? Así se entiende más. Un dibujo de que empuja y otro de que lo lleva. Entonces, en general, nos hace, pero los autistas vemos en imágenes. Por ejemplo, no sé, y además nos ayuda a muchas cosas. A generar una rutina, a anticipar, a comunicarnos, a organizarnos. Justamente hay unas agendas acá en Argentina que las creó una mamá de un niño autista, que justamente son esos, que son como unas agendas con pictogramas, imanes que se pegan en la ladera. Y de esa forma vamos formando la rutina para aprender, entender. Por ejemplo, si queremos aprender a cepillarnos los dientes, son muy importantes los pictogramas y en general yo me guío por imágenes. O porque mi mamá me diga, por ejemplo, y me explique las cosas claras y sencillas. Por ejemplo, una vez me pasó en Argentina a la piscina, le decimos pileta. ¿Y qué pasa? Mamá me dijo, poné a lavar la taza en la pileta, o sea, la pileta en donde uno lava los platos. Y yo, no, esa no. Esa fue de otro caso, no. Esa es de otra persona autista que en vez de tirarla ahí, la tiró en la pileta, en la piscina. Y otro caso que me pasó a mí, ese era de otro chico autista de 2 años. Otro caso que mamá me dijo, guarda los platos. Guardé los platos y quedaban las cucharas, los cubiertos, todo. Mamá dijo, Ian, ¿por qué no guardaste lo demás? Me dijiste solo los platos. Yo guardé solo los platos. O una vez que mi mamá me dijo, Ian, ¿comes con los ojos? No, yo como con la boca, no como con los ojos. O ese tipo de cosas. Por eso se llama literalidad y pasa en muchos casos de personas autistas que son literales. Y por eso hay que explicar claramente y sencillamente para que podamos entender.
Ahora, ¿por qué crees y a ti cómo te beneficia estos tableros de organización, estas agendas, estos manuales de anticipación o los pictogramas? ¿En qué te beneficia sobre todo el tener tanta estructura o el generar tanta estructura con lo que viene de anticipación, de horarios, más allá de la literalidad? Claro. Las rutinas a mí me hacen muy bien porque es como que no hay nada nuevo, es todo seguro. Por ejemplo, una comida segura, un día, una película segura, porque lo nuevo me da ansiedad y me estresa. Entonces, yo prefiero utilizar más esas rutinas que otras cosas. Por eso, yo digo que a veces muchas rutinas pueden hacernos mal, porque es como que tengamos una cuerda rígida, que es el cerebro neurotípico, y una cuerda flexible, que es el cerebro neurotípico, y la otra que es el neurodivergente. La rígida no va a poder extenderse a cambiar de rutina, pero la flexible, que es el cerebro neurotípico, sí. Por eso hay que aprender a anticipar lo mayor posible. Por eso, justamente para esto sirven los pictogramas. Porque si, por ejemplo, vamos a entrar a una panadería o a un local, ¿cómo sabemos qué va a pasar? Los estímulos que van a haber a través de un pictograma. Entonces, ese pictograma nos va a decir, entro a la panadería, entro, saludo, va a haber olor a pan, hay gente, me genero ya toda una estructura y ya sé más o menos qué es lo que va a pasar. Entonces me siento más relajado a otro tipo de situaciones. Me parece maravilloso. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Oye, Ian, y para acercarnos un poquito hacia el final de esta entrevista, algunas preguntas más. ¿Qué significa para ti la palabra activismo? Activismo significa comunicar, expresar, informar, ayudar, hacer un acto, porque activismo es la separación de acto y vismo, o sea, de que estamos haciendo un acto para ayudar a la sociedad. Y creo que es eso, un acto, un lugar donde uno puede comunicar, donde puede decir lo que siente, donde al mismo tiempo puede ayudar a otras personas, puede comunicar sobre una causa, luchar por esa causa. Y creo que significa luchar para hacer el acto de hacer un mundo mejor. Y por eso creo que es tan importante el activismo. Yo digo que en realidad yo no es que soy influencer como han dicho muchas personas, sino activista, porque mi objetivo es justamente comunicar y hacer el acto de hacer una sociedad más amigable. Qué bonito. Ahora, hace rato hablábamos de la empatía y de cómo debe existir una empatía mutua del neurodivergente hacia el autista del autista al neurodivergente. ¿Cómo podemos convivir en un mundo en donde quizá yo hablo muy coloquial y quizá tú o en su gran mayoría los autistas piensan de una manera más literal y más, digamos, en imágenes? ¿Cómo podemos encontrar ese punto intermedio en la empatía que debemos de tenernos mutuamente? Mira, yo lo que digo es que, o sea, como de forma de chiste, aunque creo que tampoco tanto, que si hubiese descubierto también el cerebro autista, el Ian Moche que estaría haciendo el activismo sería neurotípico. Entonces, eso también significa que tal vez el neurotipo no está preparado. Las personas autistas no están preparadas y el neurotipo no está preparado. ¿Pero por qué yo creo que es también intermedio? Porque también, como dije, las personas autistas somos personas, nos equivocamos, podemos dañar a otras personas, podemos manipular a otras personas. Y también hay personas autistas que pudieron haber hecho algo mal, o personas autistas que también tenemos que aprender a entender que, o sea, yo a veces como que digo, pobres neurotípicos. O sea, un día nos descubrieron y no están preparados. Tampoco es que es culpa de ellos. O sea, entonces lo que digo también es como que también los autistas tenemos que tratar de entender y no ser agresivos, enseñar, ser paciente. Y creo que también tiene que venir la empatía a ambas partes, porque yo, por ejemplo, si hablo tanto de empatía, también tengo que tener empatía.
a las otras personas. Y creo que se genera así, entendiendo otros puntos de vista, escuchando otras realidades, tratar de entender esas realidades, aprender de esas realidades, aprender de esos puntos de vista. Y ahí vamos a hacer una sociedad más amigable. Cuando no importa si vos sos así o asá, si sos autista o no. Lo importante es que seas una persona. Y ahí vamos a hacer una sociedad más amigable. Totalmente. Yo siempre he definido de alguna manera la palabra inclusión como encontrarnos en medio, ¿no? En donde podamos respetar mutuamente todos una opinión, un punto de vista, una forma de ser, una forma de sentir. Leonardo Caracol, adulto autista de Chile, dice que la inclusión es algo que inventaron aquellos que excluyen por tener que justificar una palabra que revierta, digamos, su comportamiento, ¿no? Para ti, ¿qué significa la palabra inclusión? La inclusión es como las personas ya estamos en la sociedad. Las personas autistas, como yo digo, no pertenecen ni a Autismolandia, ni son de otra sociedad. No existe una sociedad subterránea donde están las personas neurodivergentes, no. Somos parte de este mundo, somos de la Tierra, somos personas y estamos dentro de lo que sería la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es naturalizar. Porque si hay que naturalizar, y es verdad, porque muchas personas excluyen, y hay que tratar de naturalizar lo que hacen esas personas y poder hacer algo, porque es verdad, porque eso lo inventaron personas que excluyen, y significa al mismo tiempo tratar de entender, de ser más amigable, de ser más empático, y por eso en vez de inclusión sería naturalizar y convivencia, convivir entre todos. Tratemos de convivir entre todos y al mismo tiempo que haya accesibilidad para cada persona y que pueda haber pictogramas, por ejemplo, que pueda haber rampas. Y como dije desde el principio, la empatía, que nunca voy a parar de decir esto, la empatía es lo esencial para hacer una sociedad más amigable. Y sin empatía no logramos nada. Además, como este año sacamos una campaña desde la organización, desde Iluminemos, que decimos la empatía es contagiosa, el autismo no. ¿Cómo podemos contagiar y cómo podemos inspirar hacia una sociedad más empática? Comunicando, visibilizando, contando, ayudando. Creo que esa sería la forma. Porque, y sin importar lo que a veces te digan, porque la gente que dice eso realmente no sabe o tal vez no entiende. Entonces hay que tratar de comunicar, inspirar, ayudar, decir un simple todo va a estar bien. Y aparte, fíjate una cosa, lo que pedimos son cosas tan simples como ponerse en el lugar del otro. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué a algunas personas les cuesta tanto algo que es tan simple como ser buena persona, como ayudar a la otra persona, como trabajar en equipo? ¿Por qué cuestan tanto esas cosas que son tan simples? Y creo que esa también sería la idea de comunicar, de inspirar, de hablar y así poder ayudar y poder inspirar y contagiar la empatía. Oye, Ian, ¿y cómo podemos encontrar a ti y a mí que nos gusta comunicar, que hemos y hacemos todo lo que podemos por darle visibilidad a una condición invisible a los ojos, por llamarle de alguna manera? ¿Cómo podemos encontrar un balance en comunicar, en inspirar, en contagiar la empatía, hablando de los diferentes niveles de apoyo de los autistas? Como dije desde el principio, cada persona autista es distinta. El desafío más grande del autismo es que decimos que es la condición invisible. No se ve, no es tangible. No podemos abrir a una persona a la mitad y decir, esta es autista, y esta no. Y aparte la estaríamos matando técnicamente a esa persona. No es como un alimento que, por ejemplo, podemos saber que tiene grasa, que tiene azúcar, que tiene un montón de cosas, pero no una persona autista. Lo que sí están es a las etiquetas que es autista. Y creo que, como dije desde el principio, lo importante es saber la cantidad de apoyo que necesita la persona y ayudarla y darle la determinada cantidad de apoyos que necesita. Gracias, Ian. Oye, y Gracias.
para terminar, si pudieras dibujar algo para describirte tú, ¿qué dibujarías? Pregunta difícil. Justamente yo lo que menos sé hacer es describirme. Yo creo que me describiría como un gato, porque me gustan los gatos y a veces me siento como un gato. Como un ser que es ágil, inteligente, amoroso, que es cálido y que en los momentos más difíciles, es como medio a veces un perro, en los momentos más difíciles siempre va a estar ahí para ayudarte. Y como siempre las mascotas nos cambian la vida. Y creo que yo voy a cambiar la vida y este mundo. O sea, no quiero exagerar, pero no sé, se me ocurrió ocurrir recién. Y aparte Qué en bonito. general me gustaría ser un gato porque amo los gatos. Qué bonito. Ian, ¿algo más que te gustaría agregar? ¿Algo más que te gustaría decir? Quiero decir una frase que digo siempre al cerrar las charlas, que es que cada vez que tengan un desafío, imagínense una puerta. Y que cada vez que tengan un desafío, traten de cruzar esa puerta sin importar nada. Porque la vida es una puerta. Es muy difícil y hay que cruzarla sin importar nada. Porque la vida es eso, seguir y nunca rendirse y nunca rendirse. Y así, un día lograremos cruzar una puerta, que es hacer una sociedad más amigable. Precioso, Ian. La gente que te quiera contactar, ¿en dónde te pueden contactar? ¿En tu Instagram? Mi Instagram es Ian Moche, buscan Ian y ponen la de Milla siempre como que aparece. Y me escriben por mensaje, por privado, y si necesitan alguna ayuda les paso el contacto de mi mamá, les hablo, les pregunto, y bueno, así se puede hacer para los Ian, que quieran el contacto. pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero privilegio tenerte en Iluminemos Podcast y poder platicar contigo. Gracias por levantar la voz, gracias por ser activista y tenemos que seguir y siempre vamos a estar ahí para amplificar, para contar testimonios y poder inspirar y contagiar. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Ian. Muchas gracias a ustedes por hacerme esta nota y besos a vos y a todo México. Gracias. Adiós. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos Mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo.